Bienvenidos a la casa del Señor. Este es el lugar que hemos escogido para venir como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, para adorar a nuestro Señor, para rendirle a Él alabanza, para orar. Así que en este momento que ya usted está en este lugar y a nuestros hermanos que están en su casa, qué bueno que puedan estar presentes y atentos a lo que el Señor nos va a enseñar en esta tarde. Así que bienvenidos nuevamente, que Dios nos bendiga en esta tarde y que podamos aprender y venir dispuestos con nuestro corazón a escuchar a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora y le invito a que cierre sus ojos donde usted está y le diga al Señor: gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has cuidado, me has protegido. Tengo salud, tengo trabajo, todo lo que he necesitado lo tengo. Así que dele gracias al Señor en esta hora porque estamos vivos. Hay personas que están lamentando muertes de familiares, de amigos, y es momento en que nosotros agradezcamos al Señor en este tiempo que estamos viviendo tan desagradable, tan triste, pero Dios ha estado con nosotros. Así que le doy una oración de acción de gracias a nuestro Dios. Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, como lo dice tu palabra. Gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias porque aunque llegamos muchas veces agotados, cansados del camino, como dice esa canción, tú has estado allí refugiándonos, fortaleciéndonos, siendo nuestro pronto auxilio en la tribulación. Gracias, porque tu pueblo está en esta hora, en este lugar, porque así lo has querido tú, así lo has permitido. Y todas las personas que están en su casa en esta hora, pero también viendo y unidos con nosotros, también agradecen porque tú les has cuidado, tú les mantienes allí firmes. Así que muchas gracias te damos en esta hora, por tu misericordia. Gracias por tu amor que es infinito. Gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por ser ese buen padre. Gracias por ser ese buen pastor. Y gracias por demostrar tu amor a través de otras personas que han estado cerca de nosotros. Hermanos, nuestro pastor, familia, amigos. Gracias por también usar a esas personas para ayudarnos a nosotros. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor Jesús. En tu nombre, amén y amén. Y dice la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio 7, el versículo 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a repetir todos juntos este pasaje de la Biblia. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nuestro Dios es un Dios fiel y sus promesas se cumplirán en nuestras vidas, pero seamos fieles también a nuestro Dios. Así que vamos a cantarle esta alabanza a nuestro Dios.
y Dios ha sido bueno. Así que nosotros en esta hora le decimos gracias a nuestro Señor.
para que entendamos tu mensaje en esta hora a través de nuestro pastor. Úsalo y que sea de refrigerio también para nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias otra vez, jóvenes. Qué alegría verles, mis amados. Y aun cuando hoy teníamos las implicaciones y tenemos que un grupo grande de hermanos no está con nosotros, qué bueno es ver este buen grupo acá reunido, lo cual pues habla mucho de la fidelidad, el deseo de estar en la casa del Señor. Así es que contentos y contentos de que estemos en la casa del Señor. Bienvenidos todos ustedes sean bienvenidos. Más adelante vamos a reconocerles a todos como solemos hacerlo, pero que demos la bienvenida a los que han llegado, a los que vienen y a los que están en sus casas, por supuesto, escuchando este mensaje, y a todos los amigos y hermanos que se conectan a esta hora. Siempre tenemos hermanos de países como Venezuela, Perú, Chile y otros países que nos están ahora mismo viendo y oyendo, y la verdad es que la tecnología ha hecho el milagro de estar con ellos también simultáneamente. Pero ustedes otra vez, bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, voy a invitarles para que leamos primero la Biblia y luego entonces entremos, como que dice, en calor acerca de todo lo que vamos a hacer esta tarde, el mensaje de esta tarde. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en Daniel, capítulo 3. Hoy voy a comenzar una serie, por lo menos de 4 sermones, por lo menos 4, acerca de la importancia de no hacer concesiones en la vida, y especialmente cuando hablamos de nosotros los hijos de Dios. No hacer concesiones es no ceder ante las situaciones cotidianas, ante lo que estamos viendo. ¿Y por qué debemos entonces nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios, estar conscientes de lo que significa esto? Y vamos a tomar varios modelos. Hoy vamos a tomar este modelo de Daniel capítulo 3. Así que vamos a leer esta palabra del Señor. Si gustan, se ponen de pie y vamos a leer el texto de Daniel capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 14 y luego el versículo 16. ¿Trajo su Biblia? Algunos dirán, pastor, enciendo la Biblia. Ojalá la encienda en su corazón también, ¿verdad? Daniel 3. Voy a leer, ustedes me siguen por favor, hasta el 14, y luego voy a hacer alusión a toda la historia, pero específicamente estos versículos. Dice la palabra del Señor: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua. Ahora, observe este detalle, ahora están de pie delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, no sabemos si había guitarra y otra cosa ahí, y de todo instrumento de música, dice, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado ¿dentro de qué? De un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos y el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y todo instrumento de música, todos los
escuche esto, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, vamos a leer juntos el versículo 16 y 17. Leamos juntos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, qué bueno es poder leer estas historias antiguas con un mensaje tan moderno. Lo que vivieron aquellos jóvenes hace tantos años atrás es la misma experiencia que viven hoy los hijos tuyos cuando son fieles, verdaderamente fieles, en sus convicciones, en su vida espiritual, en su relación contigo, que ciertamente pudieran llegar a pruebas muy grandes como estas. Pero Señor, este pasaje nos va a ilustrar, nos va a mostrar, nos va a decir esta tarde que si bien es cierto, no estamos exentos de pruebas, de dificultades, de impresiones, lo que sí sabemos es que si te somos fieles, tú nos librarás de cualquier horno de fuego, donde muchas veces el enemigo nos va a llevar. Padre, te doy gracias por esta tarde, por esta palabra, por este tiempo, por mis hermanos que han llegado a oír y los que no están aquí, pero nos están oyendo. Para todos ellos pido tu bendición y tu ayuda al exponer esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Esta tarde el tema lo titulamos Sostenidos por los principios. Por los principios. ¿Cuáles principios? Los principios que están dentro de nuestro corazón. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Sostenidos por esos principios. Esta es otra historia extraordinaria de la Biblia. ¿Se acuerdan de la semana pasada la historia que les traje? Y hoy, por supuesto, hablamos de una historia como esta. Y es interesante varios elementos. Por ejemplo, considérense que eran jóvenes. Algunos dicen que la edad de estos muchachos eran entre 16 y 20 años. Lo cual pues hace esta historia aún más interesante por cuanto eran jóvenes. Por otra parte, tomen en cuenta que estaban enfrentando no cualquier tipo de poder, estaban enfrentando el poder del Nabucodonosor, que era como el poder de un faraón en su tiempo, el poder del hombre más poderoso, valga la redundancia, de toda la tierra, que era este hombre. Estamos conscientes que la acusación era muy grave, porque ellos dijeron que no se iban a inclinar ante la estatua que este hombre había levantado. Por otra parte, estaban conscientes que el horno de fuego era real, pero que según la orden que va a dar Nabucodonosor, va a ser calentado 7 veces más. Escuchen esto, 7 veces más de lo que ya estaba calentado. La experiencia por la que pasaron los amigos de Daniel nos dirá que si bien es cierto, esta es la cosa que quiero resaltar en esta introducción, que si bien es cierto que hay un mundo de pruebas para los que pasamos, por las que pasamos, no por eso debemos cambiar fácilmente nuestras creencias, nuestras posturas y nuestras convicciones. Jóvenes que me escuchan esta tarde,
Escuchen muy bien este mensaje. Por supuesto todos, pero escuchen muy bien ustedes este mensaje. La verdad es que muchas de nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras conductas parecieran estar determinadas entre lo que recibimos de afuera y nuestros principios internos. Y realmente tenemos una seria batalla en eso, porque estamos oyendo lo que el mundo nos está diciendo, lo que nos está presentando, y vamos a ver esa representación en esta estatua, con lo que llevamos en nuestros corazones, las luchas que llevamos dentro de nosotros, por supuesto, por ser fiel al Señor. Y la verdad es que no en pocas veces hay creyentes que sucumben ante las presiones en lugar de mantenerse firmes delante del Señor. Y es aquí donde necesariamente tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Lo que hacemos, decimos, realizamos es porque tenemos nuestras convicciones o es porque tenemos una fuerza externa, una fuerza que está allí que nos está diciendo haz las cosas y por lo tanto no importa lo que tú eres? Así que consideremos el ejemplo de estos tres amigos y de no hacer concesiones que pueden cambiar nuestra fe, que pueden trastornar nuestra fe. La fe que una vez recibimos, la fe que una vez se nos entregó cuando creímos en el Señor. La pregunta que respondamos esta tarde, responderemos es: ¿cuál es el valor de una vida gobernada, sostenida por los principios internos? ¿Cuál es el valor de esa vida? ¿Cuál es el valor de tu vida cuando en verdad está gobernada no por las cosas de afuera, sino por las cosas que están en tu corazón? Esa es la respuesta que vamos a dar a esta pregunta esta tarde. Le voy a invitar entonces que se concentre en su Biblia, que se meta en su palabra, porque allí vamos a dar seguimiento a todo lo que va a ser el mensaje de esta tarde. Por un lado, cuando hablamos de cuál es el valor, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el valor de una vida gobernada por sus principios? Yo veo inmediatamente en el versículo 1, que es la que resiste las voces, escuche esto, la que resiste las voces de las presiones externas. En este primer pasaje, esta primera parte, encontramos dos voces que tenían que ver con una presión externa. ¿Cuál es la primera voz? La encontramos en el versículo 1, que aun cuando no está hablando, era una voz, porque era la realidad de lo que nos presenta este pasaje. Dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, escuche esto, de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, esta Biblia, por supuesto, nos da unas medidas que de repente nosotros nos confundimos, porque cuando hablamos de codo, pues pensamos que es el codo aquí la cosa. Pero vamos a verlo en una versión un poco más, diríamos, más moderna, una versión más entendible. Y les voy a dar las dimensiones en metros para que aún lo entendamos más. La estatua medía exactamente 27 metros de altura. Ahora imagínense por un momento un edificio de 27 metros de altura. Tenía 2.7 metros de ancho. Entonces estamos hablando de algo, diríamos, desde el punto de vista humano, algo que no podíamos imaginarlo, una estatua de ese tipo. Seguramente hay estatuas en el mundo como esta, pero en ese entonces de este tipo era única. Le voy a dar los posibles, el posible peso que tenía aquella estatua, según estoy hablando de los especialistas que se han dado a estudiar este asunto. Escuche esto: si la estatua estaba compuesta por oro puro, estos serían los kilos. 19.320 kilogramos de oro puro estaba compuesta la estatua. Ahora, si a esto le metemos entonces las cifras, no se lo voy a dar en dólares, sino en euros, porque la persona que hizo el cálculo lo hizo en euros. Escuche la cantidad de dinero que podía haber costado aquella estatua. Simplemente imagínense qué se podía hacer con esta pequeña cantidad de dinero. 97.744.091.760 euros. Tradúcalo a los dólares. Y hermanos, simplemente estamos hablando de una cantidad extremadamente grande
en un tiempo como eso y que tenía que ver con algo que a uno le sorprende. Ahora, ¿a dónde quiero llegar cuando estoy hablando de estas dimensiones y del valor de este estatua? ¿A dónde quiero llegar? Nabucodonosor en el capítulo anterior se le reveló un sueño que tuvo, Daniel se lo reveló y le dijo, en ese sueño había una gran imagen y en esa imagen aparece él como que la cabeza, diríamos, de todos los reinos, y esa cabeza era de oro. Al parecer, Nabucodonosor tomó muy literal esto y se mandó a hacer esa estatua. Ahora, estamos en presencia de algo donde por supuesto él está satisfaciendo su propia idolatría, su propio orgullo, como para decir, yo soy aquí el único hombre más poderoso, pero no solamente el hombre más poderoso, soy el Dios más poderoso de la tierra, soy yo, al hacer semejante cosa. ¿A dónde quiero llegar? Lo impresionante y el mensaje de esta estatua es para decirle a aquel tiempo, decirnos a nosotros, que los hombres ególatras son capaces de crear todo tipo de atractivos, escuche esto, con el fin de seducir al mundo, incluyendo a los creyentes, a través de una presión externa, de modo que caigan rendidos a sus pies. Ese era el real propósito de esa estatua, que todo el mundo cayera rendido a sus pies, que todo el mundo la adorara. Ahora, cuando uno ve que esta estatua era compuesta de oro, uno sabe que este es el metal no solamente más atractivo, sino más valioso. Y cuando lo ponemos delante de lo que hace el mundo, el oro es una representación de esa seducción que por supuesto la gente busca y la gente quiere y la gente se esmera por alcanzar. El oro siempre ha sido símbolo de seducción que el diablo usa para que renunciemos aún a la fe. De esta manera entonces la presión a los amigos se presentó de esta forma, y ahora cuando nosotros analizamos ¿qué significa esa estatua de oro para nosotros hoy día? Es exactamente lo que el mundo te presenta como el atractivo, como lo mejor para que tú te rindas a él, para que tú vayas a sus pies y le rindas pleitesía y por supuesto apartes la fe que tienes delante del Señor. Por eso estamos hablando de una fe sin concesiones, una fe que no claudica, una fe que se mantiene firme. Es lo que este pasaje nos va a revelar. Por otra parte, tenemos los versículos 3 al 7, donde decimos que es más fácil arrodillarse que estar de pie en algunas circunstancias. Para nosotros los creyentes, cuando hablamos de la oración, es mejor que estemos de rodillas delante del Señor, como alguien dijo, para estar de pie delante de los hombres. Pero ahora vamos a ver este detalle. Aquí todo lo contrario. Es donde vamos a decir que es más fácil arrodillarse que estar de pie. ¿Frente a qué? Frente a lo que la situación que se plantea. Vayan al versículo 3. Vamos a ir moviéndonos allí. Dice el versículo 3. Fueron pues reunidos. ¿Quiénes fueron reunidos? Los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie, ahora están en pie, delante de la estatua que había levantado el rey de Nabucodonosor. Ahora vean el versículo 7. Y dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, dice el versículo 7. Entonces ahora aquí hay un cambio total. Primero se presenta la estatua, obviamente como con toda esa magnitud, con todo ese atractivo, con toda esa forma como fue construida. Pero la ley, o mejor dicho, el mandamiento de Nabucodonosor, el rey, era preciso. Todos tenían que adorarla, todos tenían que postrarse. Y aquí está el asunto que quiero resaltar, mis amados hermanos. El propósito de la presión externa es que caigas de rodillas ante la estatua de la seducción. Porque precisamente el propósito, lo que busca en este caso, el mundo, Satanás, el pecado, todo lo que está afuera, es seducirnos para que caigamos a los pies y entonces cual ídolo moderno lo adoremos y estemos allí pues en su presencia. Ahora, le llama la atención en esta historia, por favor, véala allí, que el llamado para postrarse y adorar a la imagen era la música. ¿Se dieron cuenta cuántos instrumentos allí se usan? Y hermanos, hay algo curiosísimo en esto.
Porque hoy por hoy el ídolo moderno, los ídolos modernos y los que llaman a postrarse delante de los hombres son precisamente aquellos que promueven un tipo de música, una música muy seductora, cualquier tipo de música que sea, que llama la atención especialmente a nuestros jóvenes, y entonces son cautivados por aquel tipo de música y simplemente se arrodillan ante el ofrecimiento que nos presenta el mundo. Y este pasaje nos habla de eso. Así que mejor representación no podíamos tener para ilustrarnos la fascinación de este mundo, de colocar los modernos ídolos ante los cuales nuestra sociedad, escuche, se ha inclinado y está adorando en este momento. Uno puede en este mismo instante pensar cuántos ídolos, cuántos dioses la humanidad está adorando, y los hombres que conocen muy bien cómo explotar las mentes de las personas, los han levantado para que también se postren delante de ellos. Nabucodonosor no disimuló el querer hacerse Dios de su gente y que le rindieran pleitesía y honor. Ese era su propósito. De allí entonces esta demanda. Y la demanda era tan fuerte que dijo: el que no lo haga será lanzado en ese horno ardiente. Por supuesto, ¿quién iba a resistir semejante propuesta, semejante situación? Bueno, aquí tenemos a 3 jóvenes valientes. Esa es la parte que me encanta de este pasaje. Y hermanos, viéndolo de esta forma, en la vida cristiana nosotros nos enfrentamos a momentos de una gran decisión. ¿A quién le voy a dar mi lealtad? ¿A quién le voy a dar mi pleitesía? ¿A quién voy a adorar? ¿Al Dios que se levanta en una estatua con su fascinación, o al Dios eterno que me ha dado la salvación y la vida eterna? Esa es la decisión que tenemos que tomar. A ese punto tenemos que llegar. Y es lo que esta historia nos está mostrando. La mayoría de las personas responden a circunstancias por las presiones externas. Y dice, por ejemplo, no, es que fui tan presionado por eso, fui tan inducido por lo que se me estaba diciendo, la tentación fue tan grande, todo lo que se me estaba planteando simplemente me estaba diciendo: vea eso, haz eso. Y entonces la persona cae por una presión externa. No les importa lo malo que hay detrás de lo que les atrae, sino que se entregan en su total rendición. Para muchos, escuche esto, es mejor arrodillarse ante un ídolo muerto que estar de pies ante un Dios totalmente vivo como el que tenemos nosotros. Como dije, en este caso, la circunstancia no es ante cuál Dios me arrodillo, sino ante cuál Dios estoy de pie. Esa es la diferencia. Y es lo que este pasaje nos está ilustrando. Somos llamados por el Señor para no conceder en nuestra fe, en nuestras convicciones, y en todo caso no escuchar ni ceder a la presión externa, sino en todo caso mantenernos firmes. Esto me lleva a mi segunda consideración. ¿Cuál es el valor de nuestra vida en lo que respecta entonces a ser sostenida por nuestros principios internos? En segundo lugar, es la que resiste las acusaciones, escuche, la que resiste las acusaciones que vienen directamente contra nuestra fe. ¿Dónde encontramos eso? Vayan adelante a los versículos 8 y 12. Dice el versículo 8: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿A cuáles judíos? A los 13 amigos. Versículo 12. Hay unos varones judíos, aquí viene la especificación. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, cuando uno lee este pasaje, uno puede decir: bueno, le llegó la hora a estos 3 amigos. Este es el momento de la decisión. ¿Qué van a hacer ahora? Los agarraron. Hay una acusación maliciosa. Estos hombres se han dado cuenta de que estos 3 muchachos jóvenes no están obedeciendo la orden del rey. Ahora, déjeme decirle esto, para que entendamos aún más este asunto. Estos jóvenes no solamente eran amigos de Daniel, los que fueron allí, por supuesto, y estuvieron en el palacio del rey.
Estos tres amigos eran gobernadores de esas provincias. Por lo tanto, eran responsables de venir ante el rey por la orden del rey y postrarse ante esta estatua. Era la orden que estaba allí. Entonces los caldeos, envidiosos, porque de alguna otra manera ellos sabían que esto les habían quitado el puesto, por supuesto el rey los había puesto allí. Entonces vinieron con esta actitud maliciosa, interesante esa palabra, dice, y acusaron maliciosamente a los judíos. Ahora, yo quiero que usted me siga en esto, porque la palabra que aquí se habla de la acusación es la misma palabra que utilizan en los términos especialmente salvajes, para hablar de un animal salvaje que se está comiendo a otro en pedazos, que le está sacando los pedazos. O sea, ¿cuál era la idea entonces? Que ellos vinieron con una acusación tan maliciosa, tan contundente, que querían en primer lugar pues que el rey se los comiera, que el rey los matara, que el rey los destruyera, porque ellos le tenían mucha rabia, mucho odio. Y aquí se pone de manifiesto, se dieron cuenta de que estos jóvenes estaban desobedeciendo la orden. Y hermano, la figura era aplicada para indicar a un animal salvaje cuando destroza los pedazos de carne hasta consumirla toda. Así era la intención de ellos. De esta manera tenemos que los caldeos llegaron para difamar de un modo caníbal y devorar los pedazos de la carne de los judíos, literalmente. Fue obvio entonces que aquellos caldeos aprovecharon la circunstancia y seguramente por celos hicieron esto. El chisme corrió, ellos descubrieron que estos jóvenes simplemente estaban rechazando, no estaban dispuestos a ceder ante esto. Aquí hay algo que yo quiero mencionar, especialmente pues cuando hablo de este tema para nuestra aplicación de las concesiones. Estos jóvenes sabían lo que significaba desobedecer al rey. Estos jóvenes sabían las implicaciones de decir no aceptamos. Y hermanos, aquí hay una pregunta que es interesante levantar. ¿Qué harías tú? Escuche la pregunta. ¿Qué harías tú frente a una acusación con estas características? ¿Cederías o te mantendrías con esa fe que hasta ahora has demostrado delante del Señor? ¿Qué harías tú? Y yo sé que estoy hablando de algo donde nosotros es muy fácil hablar de no ceder ante una vida que llevamos, una sociedad donde vivimos, donde no hay persecución, por ejemplo, no hay una persecución como está sucediendo en otros países, en otras partes, donde se te somete a ti a una consideración tal de que si tú sigues siendo cristiano te van a matar. Pasó eso con los creyentes del primer siglo, pero hoy está pasando en otros lugares. Y es muy fácil decir, no, yo no voy a negar mi fe. Por supuesto, cuando no somos perseguidos, cuando no se nos precisa acerca de cambiar nuestra posición respecto a lo que creemos. ¿Cuán seguro estamos, esta es la pregunta, cuán seguro estamos de mantenernos firmes en una situación, en un estado, en una condición donde se nos está diciendo, si no niegas tu fe, vas a morir? ¿Hasta dónde seremos nosotros fieles? Es la pregunta. Cuando tus principios internos son tan fuertes, ahora este es el otro asunto, nada podrá mover tu fe, nada podrá apartarte de lo que has creído cuando verdaderamente tú estás gobernado por esos principios internos. Y esto me lleva a otro punto en este mismo aspecto. Versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora, vamos a ver la parte del rey. Quiero decir esto. Una cosa era que estos caldeos estuvieran enojados contra los judíos, pero otra muy distinta, muy diferente era que el rey se enojara contra ellos. Cuando uno lee por allá en Proverbios 16:14, tenemos esta cita. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. ¿Cómo queriendo decir? Bueno, si estos jóvenes saben que la ira de Dios es tan grande y ahora se encendió, ellos deben evitarla. Y uno pudiera pensar, bueno, ponerse en el lugar de esos jóvenes, que creo que es mejor, a Dios no le servimos si estamos muertos.
Al fin y al cabo ese horno es un horno muy ardiente. Y además el rey dice que lo calentó 7 veces más. Entonces, bien pudiera decir ellos, bueno, creo que mejor que cedamos, porque la ira del rey nada la detiene. Pero amados hermanos, la historia de este pasaje nos muestra otra cosa. No siempre se está preparado para resistir tanto la obra de Satanás tipificada en la vida de Nabucodonosor. Se requiere de principios muy bien establecidos para resistir los embates de una prueba mayor. Ahora no solamente fueron los caldeos que los acusaron, sino es el rey mismo que les está diciendo que los va a lanzar, que los agarren para lanzarlos en aquel horno de fuego. Tómese en cuenta que ellos estaban solos, porque Daniel no estaba allí. Eso era lo curioso de este pasaje. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde está Daniel el amigo? ¿Dónde está Daniel el hombre de la fe? ¿Dónde está Daniel? No está allí. Algunos dicen que como él era algo así como el embajador del reino de Babilonia, pues seguramente estaba en algún negocio. El asunto es que Dios no permitió que Daniel estuviera allí para ver hasta dónde estos muchachos, estos jóvenes, estaban verdaderamente convencidos y movidos y gobernados por sus convicciones internas para soportar semejante prueba. Y aquí vienen, hermanos, las consideraciones finales. La tercera verdad es que esas personas que son gobernadas por sus principios internos son los que resisten con una valentía inquebrantable en este caso. Vayan al versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Mejor dice el versículo 16 del pasaje, de lo que estamos aquí diciendo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario. ¿Qué dijeron ellos? No es necesario que te respondamos sobre esto. Ahora, cuando usted lee esto, tiene que leer lo anterior. ¿Qué dice el versículo 15? Vamos a ver el versículo 15. Ahora pues, está hablando el rey: ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y mire lo que dice, hermano. Escucha esta pregunta. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios será este? Ahora, yo he pensado que el rey Nabucodonosor parecía que sufría de amnesia, porque en el capítulo anterior él sabía quién era ese Dios. Miren, el versículo, por ejemplo, 47 del capítulo 2 dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Él reconoció, él sabía quién era ese Dios. Ahora dice: ¿qué Dios les puede a ustedes librar de mi mano? Bueno, simplemente los muchachos dijeron: no es necesario que respondamos a esto. Hermano, qué valentía uno puede ver en la vida de un joven como estos. Y eso es lo que yo quiero transmitir a la iglesia, especialmente a ustedes jóvenes, por supuesto todos en general. ¿Por qué digo esto? Se requiere una fuerza de carácter y de una inusitada valentía para enfrentar estos momentos donde te llevan a una encrucijada para que definas de qué lado estás. Si con los que se postran y adoran a la estatua de oro, o te postras y adoras verdaderamente al Dios que has conocido. Esta es la encrucijada y esta es la decisión que hay que tomar en momentos como esos. Nabucodonosor será humillado totalmente de acuerdo con la experiencia que vivirá el capítulo 4. Si usted sigue leyendo el libro de Daniel, se va a dar cuenta que el capítulo 4, si no sabía esto, Nabucodonosor se va a convertir en un animal que va a comer hierba y va a andar con los animales, en el capítulo 4. Aquí él está en su apogeo, está adorando su ego, se está adorando a sí mismo, por supuesto, con esto de la estatua. Pero los muchachos dijeron, versículo 17, dijeron:
Escuche lo que dice el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Este texto maravilloso dice, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el versículo 18 dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, en presencia de qué estamos nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Estamos en presencia de una resolución interna que nos dice y que dice, frente a eso que eso nos está diciendo que hagamos, que no es conforme a la voluntad de Dios, simplemente no digo más nada, no hay más nada que decir. ¿Por qué? Porque como dijeron estos muchachos, nuestro Dios a quien servimos, fíjense que no dijeron a quien adoramos, sino a quien servimos, Él nos puede librar. Y si no nos libra, pues de igual manera nosotros seguimos adelante. Hay aquí una resolución de un corazón gobernado, dirigido por esos principios internos, que frente a cualquier situación como esta, ellos no van a ceder de ninguna manera, porque creen firmemente en un Dios todopoderoso. Observe la belleza de este texto, observe lo que ellos dicen, vea sus convicciones. No serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. La valentía de estos jóvenes nos enseña que hay momentos cuando debemos obedecer, escuche esto, más a Dios que a los hombres. Estamos asistiendo a un tiempo donde tenemos que definir eso. Llegará un momento en tu vida, amado creyente y amada iglesia, que nosotros tenemos que pararnos ante esto. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Frente a esas propuestas del mundo, al mejor estilo de Nabucodonosor, de levantar una estatua, por ejemplo, en esa simbología, ante el cual se nos pide que nos arrodillemos, entonces allí tenemos que definir de quién somos, a quién pertenecemos. Y es allí donde se va a comprobar qué tipo de fe realmente tenemos, de qué tamaño es nuestra fe, de qué calidad es nuestra fe, cuando nos veamos en una situación como esta. Matthew Henry dijo, más bien deben sufrir que pecar y no deben hacer el mal para que venga el bien. Esto es lo que estaba planteado allí. Ahora finalizo esta tarde diciendo esto. Volviendo a la pregunta, ¿cuál es el valor de esa vida que es gobernada por sus principios? Yo encuentro algo aquí extraordinario. Y es la que resiste, escuchen, la que resiste en el mismo horno de la prueba. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 21. Dice el versículo 21, pasaje que estamos leyendo, versículo 21, dice así. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, mira el versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, bueno, 7 veces, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron, escuche, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Inmediatamente uno se pregunta, ¿y por qué Dios no nos libró? Aquí viene la célebre pregunta. ¿Por qué si ellos están siendo tan fieles ante la propuesta del rey, Dios no los libró? Les tengo esta buena noticia o mala noticia, no sé cómo la quieran ver. Hay momentos que usted va a estar en una prueba y está esperando que el Señor lo saque de esa prueba, pero Dios le va a decir, mira, prepárate porque hay una prueba mayor que te viene todavía. Y esas son las cosas que no entendemos. El evangelio, ese evangelio de la declaración positiva, le ha hecho un gran mal al evangelio real. ¿Sabe por qué? Porque es el evangelio que te dice, mira, tú no es cierto que vas a sufrir. Tú te vas a convertir al Señor y no vas a sufrir.
Es más, como dice esa expresión por ahí, para de sufrir. Pero tú no vas a parar de sufrir. El hecho de que eres un creyente no te evita el sufrimiento. Al contrario, es muy probable que vas a tener un sufrimiento mayor. Quizás alguien sí, pero entonces ¿para qué voy a seguir al Señor? No vale la pena. Bueno, la noticia de esto es, en el caso de estos muchachos, ellos fueron lanzados. Dios no los libró de ser lanzados en ese lugar, ese horno ardiente. Entonces, lo que estos jóvenes sabían era que si iban a ser devorados por las llamas, lo que ellos sabían era que su dolor y su sufrimiento honraría al Señor. Mire, cuando ellos dijeron, es posible que Dios nos libre, y si no está bien, quizás ellos en ese momento están diciendo, ciertamente Dios no nos va a librar, porque fuimos lanzados a ese lugar. Pero hermanos, ellos sabían la promesa de Isaías 43:2. Esa promesa dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ellos sabían ya esa promesa. Y esa promesa es lo que les gobierna en ese momento. Fueron lanzados. ¿Qué sucedió entonces, hermano? Mira el versículo 25. O sigamos leyendo con el versículo posterior a esto. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, nosotros lo vimos, son 3. Ahora, ¿qué dijo el rey? Versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones. Mire cómo los vio. Sueltos, primero. Luego se pasean en medio de ellos, del fuego. Seguramente estaban hablando. Sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Ahora, síganme aquí muy de cerca, porque aquí hay una cosa preciosísima en esto. Hermanos, Dios es posible que no te evita que caigas en ese horno de prueba. Seguramente, es más, permite que caigas. Pero lo que sí hace Dios es que te acompañe en el horno. ¿Ve la diferencia? Puede ser lanzado allí, pero Dios te acompaña en el horno. La experiencia de este pasaje, la visión de este pasaje es, Nabucodonosor se extrañó de que había alguien, y mire cómo lo califica, como el Hijo de los Dioses. Se ha especulado mucho sobre este pasaje. Dicen que es un ángel, que es el ángel del Señor. Algunos creen, yo entre ellos también creo esto, que quien estaba allí con ellos era el Cristo preencarnado, el mismo Señor Jesucristo. En esa historia de su preencarnación estaba caminando con ellos en medio de la prueba. ¿Y acaso no es eso lo que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿No es cierto que cuando estamos en la prueba más adversa es cuando más sentimos su presencia? Eso es lo que nos ha prometido. Él no nos ha prometido sacarnos o que no nos van a llegar dificultades, que no va a pasar por pruebas. Como dije, ese evangelio es barato, ese que dice que usted no va a pasar por pruebas. Ese es un evangelio barato. No crea ese evangelio. Crea el evangelio que le dice, vas a sufrir, vas a pasar pruebas, pero el Señor está contigo en esos momentos. No te va a desamparar. Él está contigo en circunstancias como esta. Él vino para hacerle compañía a los que son lanzados allí por la valentía de su fe. Mis hermanos, Dios tiene el poder para librarnos de cualquier horno de fuego al que seamos sometidos, porque esas pruebas son temporales. Pero hermanos, hay un horno que arderá para siempre. Y ese horno, y en ese horno, será lanzado Satanás, la bestia y el anticristo. Y todos aquellos que desobedecen y no aman al Señor. Ese es el otro lado del asunto. No temamos transitar las pruebas de algún horno ardiendo en la tierra si el Señor es nuestra compañía. No le temamos a esos momentos que vendrán, que vienen y que lo estamos pasando ahora, si sabemos que el Señor está con nosotros. No concedamos o no hagamos concesiones, quiero decir. Ningún tipo de concesión en el mundo, con el mundo, si sabemos nosotros
quien está con nosotros. Hay una estatua de oro que se levanta con toda su seducción, que nos invita a pecar, que nos invita a postrarnos, que nos invita a caer de rodillas delante de ella, para que la adoremos. Pero hay un Dios que nos dice que Él es el único que es digno de nuestra adoración. Que Él es el único que merece mi pleitesía, mi reconocimiento. ¿Por qué razón? Porque es el Dios que me creó, y es el Dios que me salvó, y es el Dios que me sostiene. Yo no puedo encontrar otra mejor lección de este pasaje, hermano, que el hecho de saber que frente a la oferta de un Nabucodonosor, de postrarnos ante esa estatua de oro, tenemos a un Dios que prueba nuestra fe, pero que quiere y que espera que al final salgamos victoriosos. La fe va a ser probada como la de ellos, pero al final tendremos la victoria. Es interesante este pasaje, que Dios va a honrar nuestra fe cuando nos mantenemos firmes frente al llamado de Nabucodonosor, del Nabucodonosor de este mundo. Que Dios va a honrar nuestra fe para llevarnos a niveles más altos, más grandes todavía. El libro de Daniel no nos va a hablar mucho más de estos muchachos, pero les aseguro una cosa: después que esto pasó, Nabucodonosor no solamente nos puso como gobernadores, yo creo que nos puso como soberanos sobre todo aquello. ¿Sabe por qué? Porque al igual que Daniel, que más adelante vamos a hablar de eso en el próximo mensaje, en el foso de los leones, él también se mantuvo fiel, honrando a su Señor. Y toda esta historia nos ilustra que nosotros pasamos por experiencias de este tipo, especialmente esas experiencias seductoras que quieren que nosotros cedamos. Jóvenes, escúchenme muy bien. Hay voces internas, o hay voces externas que las escuchas en tu corazón, quiero decir, que te están diciendo que cambies tu fe, que cedas. No lo hagas, no lo hagas. Tú puedes saber que al no ceder, Dios te va a promover a cosas más grandes todavía. Dios tiene para ti algo que ni siquiera has descubierto todavía, pero que tu fidelidad, tu constancia y tu dedicación a Él va a hacer la diferencia. Amén. Que así sea. Creemos en un Dios que es más grande que la estatua que levantó Nabucodonosor. Con todo el valor y la magnitud que tuvo, no se compara a nuestro Dios, que es soberano y que es todopoderoso. Vamos a orar al Señor esta tarde conforme a esta palabra que hemos traído, y en la quietud de tu corazón quizás tú vas a estar respondiéndote preguntas como esta que te voy a hacer esta tarde. Preguntas como esta. Hay algo en este momento que te está atrayendo, que te está seduciendo, cual estatua de oro, para que te inclines, para que te arrodilles, para que te postres ante ella. Si esa fuera tu situación, yo te quiero animar esta tarde para que tú, en la quietud de tu corazón, rechaces esa oferta. Como estos tres jóvenes, valientes jóvenes, que ellos dijeron: no nos interesa hablar sobre ese tema, Nabucodonosor. Ya nosotros estamos definidos. Ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Quizás tú puedes decir lo mismo. Ya sobre eso que se me está presentando, sobre esa tentación, sobre esa seducción, yo no tengo nada que hacer ya. Ya yo estoy definido. Mi vida le pertenece al Señor. Mi corazón y todo lo que soy le pertenece a Él. Estoy definido. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Yo no sé cómo llegó usted esta tarde aquí, pero yo quiero animarlo para que usted tome una decisión en su corazón. Si usted llegó esta tarde con una carga, yo no creo que sea del tamaño de la que hemos hablado aquí, de
de estos 3 amigos, pero alguna carga en su corazón, alguna prueba. Y usted quiere decir, pastor, yo quiero hacer un voto de dedicación, de consagración, quiero renovar mi fe con el Señor, quiero que mi fe sea una fe más fuerte cada vez más. Pues, si usted quiere, yo quiero orar por usted. ¿Qué va a hacer? Si quiere, pase aquí al frente, póngase allí, y yo voy a orar por ti. Le está diciendo al Señor esta tarde, Padre, yo quiero hacer esto. Dios te bendiga, hermana. Está diciendo al Señor en tu corazón, yo creo en el Señor, yo creo en esta palabra. Yo creo que Dios es poderoso, Dios es grande, Dios te bendiga, amor. ¿Qué más? ¿Qué más quiere pasar al frente? Y decir, sí, yo quiero esta tarde. He escuchado esta palabra, me he hecho pensar. Hay presiones externas que estoy oyendo, presiones externas, pero yo tengo convicciones internas. Esa convicción es mi fe que he puesto en mi Señor. Quiero que mi fe sea una fe fuerte, sólida, una fe muy grande. Yo me rindo a Él, yo me rindo al Señor. ¿Hay alguien más que quiere decirle al Señor, yo te rindo a ti? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pasen por acá, por favor. En un momento quiero estar más con ustedes. ¿Qué más? Quiero orar esta tarde, pero quiero saber si hay alguien más que en tu corazón está diciendo, Señor, yo me rindo a ti. No me rindo ante la estatua, me rindo ante el Señor. Me postro ante Él, le entrego mi vida a Él. Es el único digno de mi adoración y mi alabanza. Vamos a orar. Oren ustedes que están aquí conmigo esta oración ahí en su corazón. Padre Celestial, en este momento, mi oración la dirijo al único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero es el que creó este mundo. El único Dios verdadero es el que lo sostiene. El único Dios verdadero es el que envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, por mis pecados. El único Dios verdadero es el que envió el Espíritu Santo, que está con nosotros ahora y que nos asiste en momentos como este. Yo estoy delante de tu presencia ahora, porque es la única presencia que me da seguridad del perdón de mis pecados, de mi reconciliación contigo. Me da la seguridad de que soy tu hijo, porque tú me has salvado, porque tú me has comprado con tu sangre preciosa. Estoy delante de ti porque creo que eres suficiente para cambiar todo lo que hay en mi corazón, en mi vida, para hacerme un hombre y una mujer nueva, un joven nuevo. Te doy gracias porque en este momento tú has oído mi oración y tú estás, Señor, llenándome con tu misma presencia. Gracias porque hoy oí tu palabra acerca de estos jóvenes valientes. Yo quiero ser como ellos, que frente a la seducción, frente a la atracción, frente al ofrecimiento de un Nabucodonosor, que no es sino alguien que representa a Satanás, yo le digo, no quiero absolutamente saber nada de él. Yo quiero saber de mi Señor, de mi Dios. Te doy gracias por oírme y por estar conmigo en mi corazón en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.